Vamos a hablar hoy de rarezas de algunos papas accediendo a gentiles pedidos. El otro día un amigo dice, ¿por qué no habla de papas que hayan hecho cosas raras? Y él mismo me envió unos ejemplos que no eran de cosas raras precisamente. Alguna vez hemos hablado de extrañas consagraciones de algunos papas. Varios obispos no habían siquiera llegado a consagrarse por ser, por ejemplo, dueños o por ejercer costumbres raras. Recuérdese que el cardenal Sala, a mediados del siglo XIX, había sido rechazado porque tenía una afición desmesurada al chocolate, entonces no pudo ser papa. Ahí estaba también el griego Besarión de Trebisonda, que tenía una barba muy larga y el pelo hasta la cintura, cosa que le chocó mucho a los electores, a los cardenales, y entonces no pudo ser papa. Y hoy hablaremos de algunos papas que sí se consagraron, pero conservaron algunas características verdaderamente sorprendentes. Vamos a empezar por Inocencio X. Antes de que Inocencio llegara al trono, el papa, como saben ustedes, era Urbano VIII. En 1625, cuando desde Francia Richelieu quiso cortar las comunicaciones entre los dominios italianos de España y los dominios de los Habsburgo, la Casa de Austria, el Papa envió a su sobrino, Francesco Barberini, como legado a París. Quería lograr que se detuvieran las agresiones entre Francia y España, que después de todo eran dos potencias católicas que estaban enfrentadas por la Guerra de los 30 años. Pues bien, en el séquito de este Francesco Barberini iba Giovanni Battista Pamphilj, un canonista de 50 años que iba en calidad de notario. Repito, Giovanni Battista Pamphilj. En cierta ocasión, parece que Barberini fue a visitar a uno de los pintores más célebres del momento, pintor de moda, que se llamaba Dumoustier. Este artista había compatibilizado su profesión con otras actividades más o menos acordes. La casa de Dumoustier era un auténtico museo lleno de colecciones de arte y también tenía una biblioteca que era célebre en todo París. Tenía muchísimos libros, Dumoustier. Pues Barberini y su séquito fueron recibidos allí con deferencia, pero en una vez, en medio del ágape, el Dumoustier se dio cuenta que le faltaba un libro de la biblioteca. Era un libro muy encuadernado, muy ricamente encuadernado, muy valioso, no solo para los bibliófilos, sino que también era valioso porque contenía incrustaciones de oro y piedras preciosas, qué sé yo. Le faltaba el libro al Dumoustier. Dijo, ni nadie se mueva, muchachos, ustedes serán enviados del Papa, pero acá me están haciendo un libro, los voy a revisar a todos. El caso que, bajo la sotana de Monseñor Pamphilj, encontraron el libro faltante. Y entonces ahí, este hombre confesó que verdaderamente era un bibliófilo, impenitente, por decirlo así, y que no había podido resistir la tentación de chorearse el libro. Y lo perdonaron. Lo perdonaron, pero lo enviaron de vuelta a Roma. 19 años más tarde, Pamphilj, el que se había choreado el libro en lo de Dumoustier, se convirtió en papa. El papa, nada menos que Inocencio X, Papa Pesuti. Pero esta afición por los libros, que hasta lo conducía al delito, continuó. Y así, por ejemplo, la Biblioteca Vaticana tenía unas reglas, sigue teniendo unas reglas muy rigurosas acerca del manejo de los libros, de modo tal que ni siquiera el Papa puede desordenarla o andar tomando libros para dejarlos en cualquier lugar, ¿no? Los bibliotecarios pontificios, sin embargo, tenían un catálogo de los libros que Inocencio se había afanado. Iba a la biblioteca y se afanaba los libros, ¿no? Y además,
acá dice los reyes católicos, que habían tenido, supongo yo, la precaución de morirse mucho antes, si no calculo mal. Dice que los reyes católicos eran víctimas de Inocencio X, que no sé, ya se habían muerto hacía bastante más de 100 años. Razón por la cual supongo yo sería fácil robarle los libros. Pero supongo que cuando dice acá reyes católicos se referirá a soberanos de aquel tiempo que profesaban el catolicismo, a los que seguramente el Papa en su condición de tal visitaría y aprovecharía para afanarles de la biblioteca algún libro. Según dicen acá, se hacían los giles, hacían la vista gorda. Sabían. Imagínate, te llega el Papa, te afana un libro, dejalo. se lo lleve, vaya con Dios. Que Dios te lo pague. Claro. El caso es que Inocencio sacó decenas de tomos de las bibliotecas personales de Felipe IV, de Luis XIV, y los embajadores españoles y franceses se presentaban ante los funcionarios pontificios a reclamar los libros, después que se iba el Papa. Le mandaban un embajador y se andaba al Vaticano y decirle que vino el Papa y me hizo Memorias de una princesa rusa. Que por suerte tampoco se había escrito en aquel entonces. Dicen que Inocencio X, después de su mala experiencia en lo del pintor Dumoustier, tuvo siempre una gran renuencia a posar para los retratistas. Tal vez para que no lo semblantearan. Velázquez lo pintó, sin embargo, y en ese cuadro se revela la desconfianza del Papa ante el retrato, ¿no? Estaba pensando, ¿no? En muchos que roban libros amparados en su autoridad. Claro. Pero acá parece que se los reclamaban. Bueno, otro que tenía una costumbre rara, Benedicto XIV, que era un hombre muy ilustrado y una gran erudición. En tiempos de espíritu enciclopédico, incluso los enemigos de la Iglesia se inclinaron reverentes ante Benedicto y lo reconocieron como a uno de los suyos en cuanto al cultivo de la inteligencia. Voltaire mismo, que era enemigo de la Iglesia, le dedicó una de sus obras maestras, Mahomet ou le fanatisme, y el propio Papa había escrito de la beatificación y canonización de los siervos de Dios, y otros libros de derecho canónico, etc. Sin embargo, Benedicto parece, el hombre más mal hablado de Roma. Era un hombre de enorme cultura, de gran erudición, pero también muy mal hablado. Supóngase, él estaba leyendo textos muy eruditos, pongamos por caso a Hesíodo. Entonces alguien le preguntaba qué estaba haciendo y él le contestaba mal. Estoy leyendo, coma. Y ahí decía una cosa espantosa. No es que estoy leyendo, coma tal cosa. Cuando le pedían algo. Claro. O le preguntaban cómo se decía una cosa en latín y él contestaba claro, cualquier otra cosa. ¿Sí? O le hacían una adivinanza y él siempre contestaba lo mismo. Sí. La gallina. Era un hombre muy mal hablado, ¿no? Dicen las crónicas que de continuo soltaba palabras malsonantes con las que sazonaba sus discursos. Benedicto insultaba, a veces dicen que se miraba al espejo con su indumentaria pontificia y se reía durante horas. Y quien era víctima de sus enojos debía escuchar una interminable lista de las peores palabras pronunciadas jamás siquiera por el mismísimo diablo. Viendo como algunos dignatarios de su corte se escandalizaban de su libertad de palabra, quiso provocarlos. Y un día, en tono muy grave, declaró que concedía indulgencia plenaria
a quien profiriera 10 veces al día la palabra que en italiano designa la virilidad masculina, que es una palabra que todos ustedes conocerán y que en castellano no quiere decir nada. Pongamos por caso. Y el Papa dijo que con ello pretendía santificar un vocablo que él usaba muy a menudo y del cual ya no podía prescindir. Durante algún tiempo, en las salas vaticanas, de continuo se escuchaba aquella palabra con la que los cortesanos cumplían aquella norma. Me gustó mucho esto de Benedicto, que yo desconocía verdaderamente. Pietro Barbo, cardenal de San Marcos, era un hombre refinado y de agradable aspecto. Era veneciano, riquísimo y parece que muy arrogante. Cuando murió Pío II en 1464, los cardenales quisieron aprovechar para organizar una revuelta aristocrática. Los últimos pontífices habían luchado denodadamente por afirmar la monarquía papal. A los cardenales les parecía que la mejor manera de atajar aquel peligro consistía en reforzar el Senado del Papa, quien debería contar más con ese grupo a la hora de tomar alguna decisión. Y entonces se llegó a un compromiso, ¿no? Conforme al cual aquel que fuese elegido Papa estaba obligado a compartir sus prerrogativas con el Senado papal. Muy bien, llega el cónclave ni muy largo ni muy laborioso, y lo eligen a Pietro Barbo, el cardenal de Venecia. Y tras la aceptación se le formuló la pregunta ritual: ¿cómo deseas llamarte, no? Le preguntan en latín, quo nomine vis vocari. El tipo elige entonces el nombre. Y la respuesta fue hermoso. ¿Cómo te querés llamar? Hermoso. Puedes llamarme Hermoso. Los cardenales se miraron unos a otros asombrados, sabían de la vanidad de Barbo, que admiraba su propia postura física, y se lo comentaba todo, ¿no? Le la orden de tocaba la cara y decía, oro puro, qué sé yo. Pero no creían que fuera para tanto. Entonces se le hizo comprender delicadamente que era mejor llamarse de otra manera. Entonces le preguntaron de nuevo y el tipo dice, Marcos el Agraciado. Bueno, también se halló inconveniente aquel nombre. No le dijeron que era una arrogancia, sino que recordaba demasiado el grito de guerra de los venecianos, San Marco, qué sé yo. Bueno, al final, después de 4 o 5, Pietro Barbo dijo resignado que llamaría Pablo II. Y chao, nadie puso objeción, mitad porque era tarde. De todos modos, aunque Pablo II no pudo satisfacer el deseo de que la gente se refiriera a él diciéndole hermoso, dio rienda suelta a su arrogancia, haciéndose preparar para su coronación una tiara de oro llena de piedras preciosas como no se había visto nunca. Y bueno, había algunos epigramas donde la gente se burlaba del Papa. Decían, del Papa Pablo hueca está la cabeza, justo después, si de oro y gemas la adereza. Pero me gustó que se quería llamar Hermoso. Puede llamarme Hermoso. Presénteme sencillo, señor Carrizo. La emperatriz del tango. Última, aunque involuntaria, extravagancia. El Papa Clemente XIV, que se llamaba en realidad Lorenzo Ganganelli, fue aquel a quien le tocó terminar con la orden de los jesuitas y tuvo el más fuerte enfrentamiento con los jesuitas que culminaron el 21 de julio de 1773 con la extinción de la orden. El Papa quería contentar a todos sin comprometerse demasiado y algunos lo presionaban para que aboliese la orden y otros para que la sostuviese. Bueno, después de la extinción, el padre Lorenzo Ricci, que era el principal, ¿no? Fue encarcelado en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay
saliendo de un pueblo, ¿dónde? ¿Qué sé yo? Ahí, costado del Tibre, aparecen todas las películas. Y bueno, pues, al ser encarcelado, Ricci le lanzó algunas maldiciones a Clemente, como es de rigor, cuando alguna orden es abolida y su titular es encarcelado. Un año más tarde, los romanos podían ver todos los días cómo Clemente, es decir, el Papa maldito, Clemente XIV, se divertía, mejor dicho, no sabían que era Clemente. Veían los romanos un tipo que se divertía jugando con un espejo, con el que hacía reverberar la luz del sol sobre la gente que paseaba, ¿no? Algunos se daban cuenta y miraban hacia la ventana y lo insultaban, el tipo saludaba. Se reía y al rato volvía a molestar y así. Aquel lugar era el Monte Cavallo, frente al Quirinal, que era la residencia de verano de los papas. Y el tipo era el propio Clemente XIV, que se había vuelto loco. Y se había vuelto loco, según se dice, por los atroces remordimientos que le acometieron después de terminar con los jesuitas. Molestó así con los reflejos de su espejito durante todo un año hasta que la muerte lo detuvo. Este es el fin del catálogo de papas que tenían inocentes extravagancias. Algunas no tan inocentes como las del casualmente llamado Inocencio, que se afanaba libros. Pero bueno, hay cosas peores, como habremos de convenir, ¿no? Y aquí hemos tenido tipos que se roban libros, tipos que contestan mal cuando les preguntan qué están leyendo, tipos que quieren ponerse de nombre hermoso y tipos que molestan con un espejito. Son simpáticos todos. Todos. Son todos muy simpáticos, de modo que vale la pena dedicar esto a aquellos que tienen pecados pequeños, pecados veniales. Y en un mundo en donde cada vez los pecados son más tremendos y las maldades son casi imposibles de concebir, de tan tremendas, encontrar un tipo que se afane libros, o que le robe libros a sus amigos, y otro que diga malas palabras, pues casi parece una suerte. Un hecho menor. Casi parece una suerte. Así que a estos simpáticos pecadores vamos a dedicarles esta charla, y a todos los pecadores que tienen esta clase de pecados. Hemos buscado algunos tangos sobre papas. Naturalmente está el tango de Eduardo Arolas, Papas Calientes. Que no hemos podido conseguir. No. Lo teníamos por Ariel Ramírez, pero no fue sustraído, probablemente por el Papa Inocencio. Nos dimos cuenta, pero bueno. Sí, nos dimos cuenta, pero ¿qué iba a hacer? Era el Papa. Mire, yo de todos modos le diré que a mí me gusta ser víctima de esas pequeñas sustracciones y me gusta no poder oponerme a ellas. Pues si no me opongo es porque hay por el ladrón algún respeto o algún afecto. Y ya que nos van a visitar ladrones es preferible tener con ellos un vínculo de afecto. Pachorro conocido. Claro. Entonces, hemos decidido centrar el homenaje en Pietro Barbo, que era, y pensamos en el irresistible, aquel que se quería poner hermoso, pero también nos habían robado el irresistible. Entonces, ya que la figura papal es una figura de inmenso poder, pensamos en una milonguita que canta Alberto Merlo y que se llama El Poderoso, y que tiene la suficiente gracia como para agradar a estos papas que gustaban de las malas palabras, de los libros ajenos, de encandilar con espejitos y de jactarse de su apostura. Así que para todos ellos canta nuestro amigo Alberto Merlo, El Poderoso. Adelante, don Alberto.